Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿qué hay en tu corazón? Vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra que tiene que estar como cosa fundamental en el corazón. Porque si la palabra de Dios no está en el corazón, hay perversidades, hay cosas malas. Hay una vida mal dirigida. Y vamos a utilizar Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Pero recordando primero un poquito el video anterior, que se habló de qué hay en tu corazón, ofrendando de corazón. Entonces, Dios le da la instrucción a Moisés de construir el tabernáculo. Ahí tenía que hacer el arca del pacto, los utensilios, un montón de cosas. Necesitaban cantidad de oro, cantidad de plata, cantidad de bronce, cantidad de madera, de tela y cosas por el estilo. Entonces, ¿dónde se va a sacar todo eso? Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que ofrenden de corazón, no por obligación, el que quiera ofrendar. Y le da la lista de todo lo que tienen que ofrendar. Entonces, el pueblo comienza a ofrendar. Comienza la construcción del tabernáculo y todo lo que conlleva. Y, ¿sabe? Parecía que había un corazón para dar para la construcción del tabernáculo, que ofrendaron tanto que los que estaban construyendo el tabernáculo vinieron a Moisés y le dijeron: dígale al pueblo que pare, porque hay demasiado, hay suficiente sobra. Y un testimonio increíble cuando se da de corazón. Dios bendice. Tuvieron terminada esa obra maravillosa donde iban a tener la presencia de Dios allí, ¿sí? Porque en el tabernáculo iba a estar el arca del pacto, y ahí el arca del pacto simboliza la presencia misma de Dios. Y eso era maravilloso. Hoy día vamos a hablar de qué hay en tu corazón, de la palabra de Dios. Tiene que estar ahí en el corazón. Y vamos a utilizar Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Esta porción se la titula El Gran Mandamiento. Dice así: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová vuestro Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Miren la recomendación de Dios a través de Moisés. Están listos para entrar a la tierra prometida, pero en esa tierra que el Señor les brindaba, que fluía leche y miel, para que prosperaran, tenían que obedecer la palabra. Tenían que poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Ahí dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Eso es importantísimo, obedecer la palabra de Dios para que nos vaya bien. A muchas personas, que no se ofendan, no les ha ido bien por no obedecer la palabra de Dios. Y cuando hablamos de esto, no solo estamos hablando de bienes materiales, no. Estamos hablando de bien en todos los sentidos, ¿sí? En todos los sentidos. Se vaya bien en el hogar, en sus negocios, en su vida espiritual, qué sé yo. Aquí el Señor dice: pon por obra los mandamientos, los estatutos y decretos. Y para ponerlos por obra, el Señor le dice lo que tiene que hacer. ¿Cómo hacerlo? Nuevamente le dice en el versículo 4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es.
Le dice uno porque ya en esa época habían inventado cantidades de dioses. Es más, los israelitas acuerdan que tuvieron más de 400 años esclavos en Egipto y allí vieron como los egipcios tenían cantidades de dioses. Es más, Dios avergonzó con las 10 plagas los 10 principales dioses que tenían los egipcios. Por eso dice, Jehová uno es. Y le dice lo que tiene que hacer. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para que pueda cumplir esto, escuche bien lo que tiene que hacer. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, la recomendación de Dios, que no, por si acaso, no es una recomendación solo para el pueblo de Israel, es para nosotros también hoy, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Que esto no ha pasado por si acaso, porque está en el Antiguo Testamento. No, no, no. Esto está vivo, vigente. El Señor nos manda a que le amemos a Él de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Ahora, pero para poder lograr esto, dice, mire, las palabras que yo te he mandado, o sea, mi palabra, tienen que estar sobre tu corazón. Si la palabra no está en el corazón, no hay nada. No podremos amar a Dios como Él lo determina. Por eso, en muchas personas hay odio en sus corazones. Y ya hablamos de ese tema, ¿se acuerdan? Hay odio porque no han permitido que la palabra se anide en el corazón, se plasme en el corazón. Mire que le dice a los padres para que puedan ser ejemplo a sus hijos, para que puedan poner en práctica en sus propias vidas estas palabras y después para enseñarlas a los hijos. ¿Sabe? Y esto es tan importante, que Dios nos manda a los padres que se la repita a los hijos una y otra vez. Porque de esto depende el futuro de sus hijos. Cómo crezcan, amando al mundo o amando a Dios. Si aman a Dios tendrán todo tipo de bendiciones. Si aman al mundo tendrán todo tipo de fracasos. Y la palabra tiene que estar primero en los padres para que sean ejemplo. Pero hoy día, ¿está la palabra de Dios en el corazón de los padres? Creo que en muchos padres no. Puede haber religión, puede haber otras cosas, pero menos la palabra de Dios. Los padres hoy en día están muy ocupados, trabajando, porque dice yo tengo que darle de comer, tengo que darles vestido, tengo que darles estudio. Esas son responsabilidades importantes. Pero la responsabilidad más importante es enseñarle a los hijos la palabra de Dios para que esté en sus corazones, para que mañana sean hijos que honren al Señor y cultiven una sociedad bendecida por el Señor. Tan importante que el Señor dice, se la repetirás a tus hijos. Sí, porque también muchas veces somos de lento aprendizaje, muchas veces nos distraemos y en la edad adolescente hay mucha distracción. Entonces la repetirás a tus hijos. Se la repetirás cuando estén en la casa. Hay que apartar tiempo ahí para repetirle la palabra. Cuando salgan a caminar, cuando anden por el camino, cuando anden de viaje, se las repetirás allí. Cuando se acuesten, se les repetirás la palabra de Dios. Cuando se levante, le repetirás la palabra de Dios. Las atarás como una señal en tu mano, aquí, como especie de reloj, ¿sí? O en tu frente. ¿Para qué?
para que no se olvide que tiene que estar en el corazón del Padre y después tiene que repetírsela a sus hijos. Mira, pondrán en los dinteles, en las postes de tu casa, en las puertas. ¿Por qué? Porque son lugares muy visibles. Allí se entra y sale y está viendo la palabra. La palabra, la palabra. Y esa palabra que va a transformar, esa palabra que está en el corazón, está construyendo esa vida, está equipando esa vida, está preparando esa vida para que esa vida mañana dé buenos frutos. Pero ¿qué vemos hoy día en la familia? ¿Cómo está la familia? Se está acabando la familia. Es más, el mundo ha inventado otros tipos de familia ahora, dañando la creación de Dios. Los divorcios sobrepasan el 50% en todas las esferas. Hijos abandonados en todas las sociedades. Hijos maltratados en todas las ciudades, en todos los países. ¿Por qué? Porque no hay nada de la palabra de Dios en el corazón de los padres. Muchos se han incluso constituido ateos. El ateo dice, no existe Dios. Como que para mañana no le estén reclamando las responsabilidades espirituales de su hijo. Porque aquí dice a los padres, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos. Cuando estén en casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino, las escribirás en los postes, en los dinteles de las puertas de tu casa. Qué diferente que fuera nuestra sociedad. Qué diferente que fueran nuestras familias si hubiéramos obedecido esta porción de la palabra. Si los padres apartaran tiempo para presentar la palabra de Dios. Oiga, es más, ni aún los llamados cristianos en estos tiempos van a la casa del Señor. Van cuando quieren, cuando les da la gana. Y peor, no llevan a sus hijos. Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora les impiden. Y eso da mucha tristeza. Es muy lamentable. Es muy lamentable. Entonces, no se mire. Tiene que estar en el corazón la palabra de Dios. Y es responsabilidad de los padres enseñar la palabra de Dios, insistir hasta que la palabra esté en el corazón de los jóvenes y les dé formación. ¿Quién no quiere estar orgulloso de un hijo exitoso? De un hijo que ha estudiado y sigue estudiando, de un hijo que esa sabiduría que le ha dado la palabra de Dios tiene empresa, está gobernando, está haciendo bien las cosas. Ahora, vamos a hablar una serie de versículos, presentar una serie de versículos que hablan sobre este tema, sobre lo que es la palabra, la importancia de la palabra de Dios, ¿sí? La importancia, cómo debemos recibirla. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Para que no digan, aunque personas dicen, que es un cuento, es un libro de historia, que es para tener embobado unos cuantos allí. No, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Dios utilizó hombres y mujeres para escribir, pero puso en sus corazones lo que tenían que escribir. ¿Y qué pasa con esa palabra? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Mire, corta más que cualquier espada de filo. ¿Por qué? Porque penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Qué otra cosa puede partir el alma si es invisible? La palabra sí, la espada sí. Dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu.
hasta las médulas de los huesos, dice. Y esa palabra juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, se da cuenta, porque tiene que estar esa palabra en el corazón porque es viva y eficaz. ¿Poderosa para qué? Para cambiar las vidas. Hemos a través de los años visto personas perdidas en las drogas, en el alcohol, matrimonios destruidos, que se les ha presentado la palabra de Dios. Esa palabra ha traído esperanza a sus vidas y ahora son personas nuevas. Son personas nuevas porque se dieron cuenta que la palabra tiene vida, que la palabra es poderosa, que la palabra juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, qué maravilloso que es, qué maravilloso que es. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar. ¿Qué nos enseña? Las verdades de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Sí? Lo que debemos hacer. Aquí nos está enseñando que debemos repetir esta palabra a los hijos. Repetir y repetir para que esta palabra los forme. Es útil para reprender esta palabra. Hey, estás por mal camino. Ese camino no te conviene. El camino del alcohol, de las drogas, ese camino no te conviene. La palabra de Dios dice esto para ti, para reprender, para corregirte, para sacarlo de ese mal camino, si ya está allá, para sacarlo y guiarlo, ¿sí? Y llevarlo por buen camino, y para instruir en justicia. Nos corrige, ¿sí? Nos enseña a hacer lo bueno y a desechar lo malo. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, dice, o el siervo de Dios, el que le sirve a Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mire, la palabra nos capacita para toda buena obra. Por eso el Señor dice que tiene que estar sobre tu corazón o en tu corazón, ¿sí? Para ser preparados para toda buena obra. Entonces, es la palabra que hay que leer. Y igual, aunque muchos la rechazan, aunque muchos la niegan, aunque muchos no la leen, de igual manera, la estadística dice que la palabra de Dios es el libro más leído en el mundo, que la palabra de Dios es el libro más vendido en todo el mundo, que la palabra de Dios es el libro más traducido en todo el mundo. Y sí hay personas que están leyendo, sí hay personas que están construyendo sus vidas a través de la palabra de Dios, y eso es maravilloso saberlo. Ahora, el Salmo capítulo 119, versículo 105, mire lo que dice. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Mire, vivimos en un mundo de oscuridad, donde el pecado, Satanás, el mismo mundo, está en tinieblas. ¿Sí? Y esa palabra, cuando la tenemos en el corazón, nos da luz, nos da entendimiento, nos da sabiduría para seguir transitando mientras estemos acá por este mundo de peregrinos, por este mundo que está en tinieblas. Está alumbrándonos, ¿sí? Diciéndonos por cuál es el camino más correcto, cuál es el camino que no hay baches, cuál es el camino que no hay peligro. Es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Qué maravilloso. Mire lo que habla la palabra de Dios. Y esto yo me puedo pasar el día nombrando citas bíblicas con respecto a este tema de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ahora, dice, la repetirás a tus hijos una y otra vez, ¿sí? Pero, ¿por qué? Para llevar a la práctica.
Repetirla una y otra vez es sinónimo de aprender de memoria. Y está comprobado que cuando aprendemos de memoria la palabra, es más fácil llevarla a la práctica. Por eso dice Santiago, no se contenten solo con escuchar, ¿sí? Llenarse de conocimiento sin ponerlo en práctica, ¿sí? No se engañen. Es más, se ha puesto un apodo a aquellos que conocen. Hay mucha gente que conoce la palabra. Hasta los llamados ateos conocen la palabra para contradecirla, pero no la ponen en práctica. Si lo pusieran en práctica, dejarían de ser ateos. Dice, llévenla a la práctica, pónganla en práctica. Esa palabra que le está repitiendo a los hijos una y otra vez, que ya se la memorizó de tanto repetirla, mañana llevada a la práctica, habrá hijos maravillosos. Hijos que glorifiquen a Dios y honren este mundo que tanto lo necesita. Ahora, dice el Salmo capítulo 119, versículo 9, mire lo que dice. Hace una pregunta, dice, ¿con qué puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Con qué? ¿Cómo están los jóvenes hoy día? ¿Cómo viven los jóvenes? Viviendo, contesta, viviendo conforme a tu palabra. Oiga, solo el libro de Proverbios, se dice que solo el libro de Proverbios tiene más de 900 consejos prácticos para la juventud. Imagínense toda la Biblia. Ahora, si el joven quiere vivir con integridad, ¿sí? Fuera de las drogas, fuera del alcohol, fuera de la fornicación, fuera de los robos, fuera de tantas cosas perversas, tantas cosas malas que hay hoy día, tiene que guardar la palabra en su corazón para que esa palabra lo equipe, lo transforme. Por eso le responde viviendo conforme a tu palabra. Hay que vivir conforme a las normas de Dios. Es que las normas de Dios son las mejores. Alguien dijo una vez, no me gusta mucho la Biblia, la palabra, porque es puro no. Ahora, pero analicemos esto. Cuando Dios dice que no, ¿por qué lo dice? Es para nuestro bien. Por ejemplo, dice, no matarás. Dios no quiere que te constituyas en un asesino. Si matas a alguien, te van a matar a ti, vas a estar años en una cárcel, vas a desperdiciar tu vida. Dice, no. No cometerás adulterio. Dice, ¿por qué? Porque el adulterio daña a la familia, corrompe a la familia, destruye la familia. Entonces, el Señor dice un no allí, es para nuestro bien. Y debe gustarnos eso. Debe gustarnos la recomendación del Señor. Sigamos con tantos versículos importantes que hay sobre la importancia de la palabra. Por ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, dichoso más bien, son palabras de Jesús. Contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mire, es importante. Dichoso, bendecido los que oyen la palabra y la obedecen. Mire, la escuchan y la ponen en práctica. No solo escucharla, hay que ponerla en práctica. Repita 3 veces, hay que ponerla en práctica. Tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, Isaías capítulo 40, versículo 8, mire lo que dice. La hierba se seca y la flor se marchita. Sí. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa palabra anidada en el corazón da maravillosos frutos. Sí, maravillosos frutos, sí. Las otras cosas son perecibles, pero la palabra de Dios no, porque permanece para siempre, es eterna.
El Salmo capítulo 18, versículo 30, miren lo que dice. El camino de Dios es perfecto, no como los caminos nuestros. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra es intachable, dice. No tiene defectos, no tiene errores. Muchos buscarle errores a la palabra. Hacen teorías. Inventan teorías para contradecir la palabra, buscando errores en la palabra. No, es intachable. Esa palabra dice que ese escudo es Dios, es escudo a los que en Él se refugian. Qué maravillosa. La palabra es intachable. Cambia las vidas, regenera las vidas. Miren lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, Él está predicando, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Sí? Vino la lluvia, vino la tempestad, los ríos crecieron y la casa quedó firme. Una persona que construye su vida en la palabra de Dios, no habrá tentaciones, no habrá dificultades, no habrá peligro que le haga mover, que le haga cambiar. Pero también dice allí que el que construyó sobre la arena, el que no está la palabra en su corazón, que no le interesa, vino la tempestad, llovió, creció el río y fue grande su ruina. Se la llevó, la destruyó. Una vida basada en la palabra de Dios no la mueve nadie. Es una vida fuerte, poderosa. Es una vida que camina mañana hasta la vida eterna. ¿Sí? Hasta la vida eterna. Sí, sí. Entonces, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como aquel que construye su casa en la roca. Y la roca, por si acaso, es Jesucristo. Él es la roca. Entonces, dejemos que la palabra construya nuestras vidas. Nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar. Hoy es el día para comenzar. Miren lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35. Está hablando de la gran tribulación, pero en esta parte dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Miren, todo va a pasar. Cantidad de libros que se han escrito. Yo tengo cantidad de libros aquí en esta biblioteca. Buenos. También hay libros malos. Pero las polillas van a quedarse. Se los van a comer. Tal vez un libro, la Biblia en libro, hasta la polilla o se envejece con el uso. Pero el contenido que está allí no pasará jamás porque es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de esta palabra tiene poder. Cuando hemos hecho los videos de Génesis, hemos mostrado que Dios con la palabra creó el universo. Él no tuvo que dar detalles. Solo dijo que se creen los peces y se creó una variedad de peces. Que se creen los animales y se creó una variedad de animales. Tan poderosa es esa palabra, la palabra de Dios, que su amigo Lázaro tenía 4 días ya muerto en el sepulcro. La hermana dijo, ya hiede, Señor. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Qué poder la palabra. Entonces, ¿no quiere que esa palabra tan poderosa esté en su corazón? Por favor. Esa palabra tiene que estar en el corazón. Esa palabra. Y nunca va a pasar. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 16, mire lo que dice. Háganlo todos sin queja ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. En otras palabras, el que mantiene la palabra en su corazón
brilla como una estrella. ¿Por qué? Porque esa palabra produce un cambio. Esa palabra quita la tristeza, quita la amargura y pone la alegría, pone el gozo. Y las personas miran, observan eso. Mira esa persona que comenzó a leer, a obedecer la palabra y cómo ha cambiado. Ha cambiado su forma de hablar, su forma de trabajar, es más responsable, su forma de vestir, es más educado. Antes era un grosero, un malcriado. Estaremos en alto, porque así es la palabra. Mire lo que dice el Salmo capítulo 119, versículo 30. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Sí? Entonces hay que exponer la predicación de tu palabra. Da luz. Muchas personas comienzan a escuchar la palabra, a leer la palabra y dicen, yo no entendía esto, pero ahora lo entiendo. ¿Sí? Ahora entiendo esta palabra. Me ha dado luz. Me ha dado entendimiento. Y hasta el más sencillo, el que tal vez no sabe ni leer. Esa palabra da luz, da entendimiento, da sabiduría, da conocimiento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y esa palabra necesita estar en el corazón. Y esa palabra necesita ser predicada. Necesita ser escuchada. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Jesucristo es tentado y tiene mucha hambre. 40 días ayunando. El mismo Satanás va a tentarlo. Y Satanás le dice, convierte las piedras en pan y come. Jesús tiene el poder para convertir las piedras en pan. Pero si lo hacía, estaba obedeciendo a Satanás. Por eso le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué les parece? Somos buenos para comer, de todo lo que nos gusta. Nos subimos de peso muchas veces por comer más de la cuenta, alimentos para nuestro cuerpo físico. Pero cuando se trata de alimentarnos de la palabra de Dios, hoy día hay cuerpos raquíticos, hay cuerpos anémicos, porque viven solo por el alimento que va al vientre y no se alimentan de la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo allá, yo tengo 40 días que no he comido, estoy en un tiempo de ayuno de preparación para mi ministerio, pero me estoy alimentando de la palabra de Dios, que es el mejor alimento, ¿sí? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios que permanece para siempre, le contesta el Señor Jesucristo a Satanás. Entonces hay que comer, hay que alimentarse, hay que comer una dieta balanceada, pero por encima de eso hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Esa palabra tiene que estar en el corazón. ¿Qué les parece? Y esa palabra ha existido desde el principio, porque esa palabra es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Siempre ha existido esa palabra, porque esa palabra es el verbo, porque esa palabra es Jesucristo. Y por eso es que decimos, ¿sabe qué? Invita a Jesucristo a tu corazón, entrega tu corazón a Jesucristo, porque allí comienza a anidarse la palabra. Dice el Salmo capítulo 33, versículo 4, la palabra del Señor es justa, hace justicia. Fieles son todas sus obras. Sí. Cambia, regenera. El salmista en el capítulo 56, versículo 4 dice,
confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre por tal? Alaba la palabra de Dios. Da gracias a Dios por la palabra, porque esa palabra ha construido su vida. Esa palabra ha transformado su vida. Lo ha llevado por sendas derechas. Ha sido una luz en su sendero. Y eso es maravilloso. El consejo del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ¿cuál es el consejo? Mire, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. ¿Qué sucede cuando un niño tiene hambre, quiere leche? Llora, llora y llora, llora hasta que mamá lo atiende, hasta que mamá le da leche. De esa misma manera, insistentemente, hay que desear la palabra, hay que leer la palabra de Dios, hay que meditar en la palabra de Dios, hay que dejar que la palabra esté en el corazón, para que por ella crecer para salvación. Para que esa palabra nos asegure la vida eterna. Esa palabra de Dios nos esté recordando, hey, tú te ganaste la vida eterna, tú te vas al cielo. Y eso es maravilloso. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 2, versículo 6, hablando de la palabra. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Esta palabra, que la tenemos un solo libro llamado la Biblia, de allí brotan sabiduría, conocimiento y ciencia. ¿Quieres eso en tu vida? Busca que la palabra de Dios esté grabada en tu corazón. Sí. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 lo siguiente. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o sea, a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Por qué les dice? Porque antes está hablando de que Satanás es un mentiroso, el padre de la mentira. Pero ustedes que han creído, que creen en el Señor, tienen que mantenerse en la palabra, tienen que ser fieles a las enseñanzas, o sea, tienen que ponerla en práctica. Y esa palabra les llevará a ser buenos discípulos del Señor, porque como discípulos del Señor, esa palabra los llevará a conocer la verdad. Conocer cuando Satanás está inyectando mentira. Usted sabe que Satanás mezcla la verdad con la mentira. ¿Cómo hizo caer a Eva mezclándole verdad con mentira? Entonces, la palabra, cuando somos fieles a la palabra, la enseñanza de Jesucristo, conocemos la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, es libre, ¿no es cierto? Somos libres. No estamos atados ante nada. Descubrimos la mentira. Eso es una mentira porque yo conozco la verdad, yo conozco la palabra de Dios. Y vivimos tranquilos. Llevamos una vida llena de bendiciones. El Salmo capítulo 119, versículo 14, mire lo que dice. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Ponga en la palabra de Dios la esperanza. La palabra de Dios tiene esperanza de vida eterna. Nos habla de la vida eterna. Nos narra sobre el cielo. Nos narra lo que hizo Jesucristo para salvarnos. Entonces, si quiere tener esperanza de vida eterna, deje que la palabra de Dios se anide en su corazón. Santiago capítulo 1, versículo 21 nos recomienda lo siguiente, hablando de la palabra. Por esto, despojándose de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida.
Mira, aquí hay una recomendación importantísima, fundamental, ¿sí? Que hay que sacar del corazón, de la vida, toda inmundicia, toda maldad. Es porque si esta inmundicia, esta maldad está en el corazón, no va a entrar la palabra de Dios, no va a haber deseo de leer la palabra de Dios, no va a haber deseo de meditar en la palabra de Dios. Va a ser como aburrido leer la palabra de Dios. Entonces, cuando sale eso, dice, uno puede recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Porque esa palabra tiene poder para salvar vidas. Entonces, hay que sacar la maldad, lo que está en el corazón. Por eso esta serie, no sé hasta dónde nos va a llevar el Señor en esta serie. Pero queremos que saca todo lo malo que está en el corazón para que la palabra de Dios sea implantada allí, para que ella produzca cambios. Dice Isaías capítulo 55, versículo 11, mire lo que dice. Así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Esta palabra cumplirá el propósito de Dios. Esta palabra va a cambiar las vidas de los que la escuchan. Si usted tiene una vida llena de tormentos, de dificultades, escuche la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Póngala en práctica y cumplirá el propósito que Dios quiere en su vida. Dios quiere usarlo. Dios quiere usarle para su gloria. Dios quiere usarle para construir este mundo. Dios quiere usarle para predicar esta palabra en este mundo. Pero para eso la palabra tiene que estar en el corazón. Un versículo más, para ir terminando, porque esto es muy amplio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, mire lo que dice. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En el desierto, al pueblo de Israel, el Señor los alimentó con maná, pan del cielo, con carne, codornices. Dice, comida que nadie conocía. Y nadie conoció, solo los israelitas, porque cuando llegaron a la tierra prometida ya dejó de llover maná. Para que entiendas, dice, y te voy a probar, te voy a humillar, te voy a hacer pasar hambre, para que entiendas que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Mire lo importante que es la palabra de Dios. Lo importante que es leer y meditar en la palabra de Dios. No se pierda eso. Tan importante, fundamental. Lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, medite en la palabra. Ponga el socorro. Padres, la recomendación. La palabra tiene que estar en sus corazones. Y una vez puesta en sus corazones, puesta en práctica en su vida, repítala a sus hijos hasta el cansancio. Les va a sonar a los hijos adolescentes como aburrida, papi, estás cansón con esa palabra. No importa lo que ellos digan. Usted haga caso al Señor, porque eso está formando a sus hijos. Amén. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Ahora, usted que ha estado escuchando esta palabra de Dios, usted que ha estado escuchando esta palabra del Señor, tal vez ha dicho, wow, cómo he desperdiciado mi vida, wow, qué equivocado que he estado. No le he enseñado nada de la palabra de Dios a mis hijos. Le quiero decir que aunque sus hijos tengan barbas, no es tarde todavía. Todavía hay tiempo. Todavía el Señor está dando oportunidad para que usted le enseñe la palabra a sus hijos. Pero para que la palabra pueda estar en su corazón, primero tiene que entregar su corazón al Señor. Entrega, diga, Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, gobiérnalo, deja que la palabra de Dios se anide ahí. Acuerde que Jesucristo es el verbo, es la palabra. Porque yo quiero enseñarle a mis hijos de hoy en adelante tu palabra, Señor. Entonces, aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted entregue su corazón y vida al Señor.
repítela con todo su corazón buscando ser hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Usted ha dado el paso más importante en su vida. Ahora, para sostenerse como verdadero cristiano, poder enseñar la palabra de Dios a su familia, medite todos los días en ella. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe, que le dé entendimiento. Dígale, ayúdame a ponerla en práctica y después ayúdame a predicarla. Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanza. Y si está cerca, le invitamos acá a escuchar la palabra de Dios, a escuchar, para seguir aprendiendo juntos. O busque, si está lejos, busque una iglesia de donde le enseñen buena doctrina la palabra de Dios. Es más, aquí hay más de 900 videos. Suscríbase a este canal, ingrese, presiona donde dice Iglesia Evangélica y después lista de distribución. Está en inglés, no sé cómo se pronuncia. Y ahí están en carpeta los libros que hemos hecho. Usted presiona las carpetas y hay una variedad de enseñanza de las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, fuente de vida. Tu palabra que regenera, que cambia, que construye. Tu palabra que nunca pasará. Todo pasará menos tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa palabra que alimenta, que construye nuestras vidas. No nos dejes ser meros oidores. Si también ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser hacedores de tu palabra, Señor. Y pedimos que el Espíritu Santo lleve esta palabra, mueva esta palabra por todos los rincones del mundo. Y muchas personas vengan a tu palabra, te acepten, entren en sus corazones. Muchas familias sean construidas porque los padres que escucharon la palabra, entregaron su corazón a ti, Señor, comenzaron a enseñar la palabra a sus hijos. Y eso es maravilloso, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre por eso, Señor. Te bendecimos por tu palabra. Te damos gloria por tu palabra y pedimos que tu palabra siga haciendo eco en muchas personas. Y por eso te alabamos y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros también se enteren de estas verdades del Señor. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones con la palabra.